Había un hombre que estaba pasando por un momento un poco difícil en su vida y estaba como con conflictos en relación a su vida, a cómo estaba conduciendo a sus definiciones. Y bueno, él necesitaba apartarse, tener un tiempo. ¿Cuántos de ustedes han sentido alguna vez eso? ¿Lo ha sentido, no? Caminar por la playa a pie descalzo. Una vez yo lo hice y me resfrié, pero eso es de que fue verdad. Fue en septiembre, nunca más lo hago en septiembre. Y bueno, eh, apartarse un tiempo para dialogar con uno, ¿no? Y con el Señor y querer reenfocar su vida. Yo creo que en algún momento todos sentimos esa necesidad. Y había un hombre que sentía esta necesidad muy profunda, llevaba varias semanas queriendo encontrarse con aquello que él creía que le iba a dar alguna significancia a su vida, un significado a su existencia. Entonces, logró concertar una visita a un monasterio para llegar a ese lugar y él supuso que en ese monasterio iba a encontrar un espacio para estar retirado del ruido y de esa manera entonces poder tener tiempos solitos con el Señor. Entonces fue a un monasterio y bueno, después de dar muchas vueltas, donde él ya se perdió completamente en términos de la ubicación geográfica dentro del recinto, llegó a una piececita chiquitita y afuera estaba su nombre y entró. Y ahí estaba y comenzó a pasar las horas y en la noche entonces él sale de ese lugar para ir a cenar y ya se hizo oscuro, entonces cuando vuelve se perdió el camino y más o menos recordaba dónde estaba el camino, pero no había suficiente luz para ver los nombres porque él pasaba por muchas piececitas y todas tenían un nombre, pero él no alcanzaba a ver el nombre por la penumbra del momento, entonces no encontraba su nombre para saber cuál era su espacio y se le hizo imposible encontrarlo y pasaba una y otra vez, pero no pudo lograr. Entonces decidió caminar y caminar hasta que se hizo de mañana y ya en cierto momento él se acercó y había algo de luz y ve su nombre y logra entrar finalmente a su lugar. Esta historia, que es de un escritor ruso, Gorky, nos dice que muchos de nosotros nos falta luz, suficiente luz, para encontrarnos con nosotros y poder descubrir qué es lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y en ese caminar refleja el caminar de muchos de nosotros que nos pasamos la vida pasando muchas veces por delante de la puerta que nos abre el camino para encontrarnos con aquello que nos da significado para la vida, pero no logramos dar con la puerta correcta. Y algunos prueban distintas puertas por la vida, ¿no? Las van probando, pero al poco tiempo de estar en el lugar donde se supone que tienen que estar o donde ellos creen que deben estar, se sienten incómodos y finalmente buscan otra puerta. Y así, luz, suficiente luz. Uno de los aspectos que va en directa relación con nuestra realización personal, y yo creo que esto es algo que debe interesarte porque creo que la mayoría de los que estamos aquí queremos realizarnos como personas, tiene que ver con la vocación. A través de ella damos forma a nuestra vida. Mire qué importante. A través de la vocación circunscribimos, es decir, le ponemos contexto a nuestras definiciones. Orientamos, como digo, nuestras decisiones. Resolvemos cómo relacionarnos y con quién relacionarnos y con quién comprometernos o con quién no comprometernos. Proyectamos nuestros pasos futuros, etc. Es decir, tiene el potencial de hacernos felices.
¿ah? Con lo que llegamos a ser en la esencia, que tú estés contento contigo mismo, que resuelvas que estás contento con lo que has llegado a ser. Y también, por supuesto, con lo que haces, no solamente con lo que eres, sino que con lo que haces. Sin embargo, no todos parecen reconocer esta cualidad, que algunos creen que es mística y que solamente algunos iluminados en la vida la reciben, sino que por la palabra de Dios sabemos que esto es algo que es transversal para todos los seres humanos. Por causa de esto, muchas personas parece que viven de modo automático sus vidas. Primero están disconformes con ella, con su vida. No encuentran pasión en lo que hacen. Odian sus trabajos. El día domingo a la tarde, como ya lo he señalado, comienzan a ponerse inquietos porque el lunes comienza una semana que literalmente odian. Y en general no encuentran paz con aquello que ellos entienden que necesitan. Entonces, ir a un espacio como nos contaba la historia, pareciera ser una oportunidad, pero hay algo que nos impide encontrarnos finalmente, que es la luz del Señor. Hoy veremos cómo trabaja el Señor en nuestras vidas para reconocer esta vocación y veremos que si llegamos a ser y a hacer lo que Dios quiere que seamos y hagamos, no solamente vamos a ser más felices nosotros, sino que vamos a ser más felices los que están con nosotros, lo cual no deja de ser importante, sino que también, y por supuesto, glorificamos a Dios con nuestras vidas, que es lo más importante. Entonces, en la semana, pensando en algún personaje de la Biblia que nos ilustre cómo encaminarnos en este proceso y que sea lo suficientemente ilustrativo para que este mensaje se grabe en tu corazón y no solamente lo apliques en tu propia experiencia de vida, sino que además lo puedas compartir con tus hijos, lo puedas compartir con la gente que busca quizás un consejo en ti. Porque si hay algo que tiene el poder de hacernos, de inquietarnos, tiene que ver justamente con las definiciones de nuestra vocación. Entonces, ya que la semana pasada hablamos de Pedro en algún momento, yo dije, wow, Pedro tiene mucho que decirnos. Y quiero invitarles que rápidamente nos vayamos al libro de Juan, capítulo 1. En un momento bien especial, y la iluminación de Pedro no vino solamente por lo que hablamos la semana pasada, sino que la semana pasada fue Semana Santa, ¿no? Fue fin de Semana Santo y yo vi solamente un par de minutos de la película Jesús de Nazaret de Franco Sefirelli. Los antiguos saben de qué estoy hablando, ¿cierto? Y son de esas películas que cuando uno ve 1000 personas, hay 1000 personas ahí, ¿cierto? No como hoy día que todo está computarizado y uno sabe que detrás de eso hay una pantalla verde. Y hay una escena cuando Pedro viene de pescar y se encuentra con Jesús. Y la escena está muy bien lograda porque muestra el rostro de Pedro, de cómo Dios va cambiando sus conceptos de sí mismo y de lo que hacía y etcétera. Entonces, de esa experiencia me quiero tomar. Y cuando Pedro todavía no tenía idea de Jesús, solamente había escuchado algo de su hermano, pero no le prestaba atención. Dice la película dice la palabra del Señor en Juan capítulo 1, versículo 40, dice así, dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan el Bautista. Y habían seguido a Jesús. Andrés, halló primero a su hermano Simón y le dijo, hermano, dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Wow, es un tremendo hallazgo. Pero aquí viene la palabra, que es la primera palabra que Jesús le dice a Pedro. Por tanto, es importante, ¿no? Es la palabra que marcó, definió todo lo que venía para adelante, todo lo que viene después. Y creo que es importante que también tú y yo reconozcamos que Dios nos habla de muchas maneras. Pero aquí hay algo especial. Dice que le trajo a Jesús y Jesús le miró
puso su mirada en él. Es importante, cuando la Biblia nos relata estos hechos, el texto podría decir, y le trajo a Jesús, y Jesús le dijo, pero la Biblia dice, mirándole. Yo me imagino el cruce de vista entre ambos. Pedro esperando que Jesús le dijera algo y Jesús mirándolo a los ojos, en esa mirada escrutadora, profunda, que va sacando a luz cosas que en una sola mirada tienen el poder de iluminar un montón de cosas en nuestras vidas. Y Jesús le dice así: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Tú serás llamado Cefas, de una palabra aramea que significa piedra. Tú serás llamado una piedra. ¿Qué habrá pasado en la mente de Pedro cuando el Señor, porque aquí hay como un juego de palabras, ¿no? Nosotros leemos el Evangelio que acabo de leer, lo leemos en español, no nos hace mucho sentido, pero el Evangelio se escribió en griego, y en griego hay un juego de palabras. Petro se lo ha llamado Petra. Y ahí podemos quizás entender un poquito más la fuerza de lo que se está transmitiendo. Tú serás llamado piedra. Quiero decirle con mucha franqueza que si tú tienes un genuino interés en reconocer tu vocación o ayudar a otros, como por ejemplo a tus propios hijos, a descubrirla, lo primero que se empieza a construir en nosotros es que cuando tú eres consciente de tu singularidad. El sistema en general en el cual estudiamos, nos formamos, es un sistema que busca homologar nuestras maneras de ser. De hecho, yo estudié cuando pequeño en un colegio donde habían 44 mesas y todos éramos más o menos, ¿cierto?, llevados por los mismos carriles, independientes, algunos eran mejores para el arte, para las matemáticas, para las letras, las humanidades. Todos éramos tratados igual. Hoy en día entiendo que hay diferencias, se hacen ciertas distinciones en la medida que se reconocen ciertas habilidades que hacen diferentes a las personas, pero en general el sistema lo que busca es igualarnos. Pero cuando tú eres consciente de que eres única, único, que tienes una singularidad, algo que te hace especial, no para que te cachiporrees, ni para que yo me ande enorgulleciendo de eso, sino simplemente de que tú eres consciente de que eres único, le ponemos fundamento a todo lo que viene después. En el encuentro con Jesús, Pedro fue objeto de algo que, si él lo hubiese entendido en toda su magnitud, tenía el potencial de transformar su vida de entrada. Jesús le dio a entender que él poseía una singularidad, algo que lo haría único, piedra. La palabra de Jesús no determina algo que Pedro tenía que hacer, sino que algo que él va a hacer, del ser, no del hacer. Quizás aquí está el problema nuestro, de entrada, porque asumimos la vocación como algo que tenemos que hacer. Pero se construye, se empieza a desarrollar en nuestras vidas cuando tú eres consciente de tu ser, que es diferente. En el caso de Pedro, su nombre determinaba un destino, una roca, una piedra, una petra. Es decir, sería conocido por su fortaleza y por su estabilidad. Quien conoce la historia de Pedro, como todos nosotros, sabe que la condición de ese momento de Pedro, cuando se encuentra con Jesús, está muy lejos de ser lo que finalmente Dios estaba diciendo de él. Cuando Jesús le dice eso, en oído de todos los que estaban ahí, posiblemente se escuchó como una broma, ¿cierto? Tú vas a ser una roca. Y quizás los que estaban ahí que conocían a Pedro podrían decir cualquier cosa de él menos eso. Pero debemos entender las palabras de Jesús no como una sentencia que define su condición ahora,
sino que tiene que ver con potencial. Esto significa que Pedro tiene todo para hacer lo que Jesús dice que va a hacer, pero aún no es. Esto es importante para nosotros. Esto es importante porque muchos de nosotros nos quedamos pegados en esto, porque hay tantas promesas en la Biblia respecto de lo que se espera de mí, y yo miro esas promesas y estoy tan lejos de eso que me angustio. Pero el Señor está hablando en potencial. Potencial significa que todo lo que necesita Pedro para hacer lo que Jesús dice que va a hacer, ya está en Pedro. Solamente que no se ha desarrollado. Hay una escena muy bonita. Yo soy muy malo para ver películas, pero créanme, cuando miro películas o películas de animación, no lea esto como que soy muy espiritual, por favor, no lo lea así. Pero créanme que cuando el Señor me habla está por las películas. Y lo digo así porque cuando veo ciertas escenas, digo, oh, esa escena es como que me dice algo, que veo que la palabra del Señor está clarita ahí. Hay una escena de una película que se llama Hormiguitas, creo. Ant, así se dice en inglés, ¿no? Y donde hay todo un problema ahí asociado a las hormiguitas. Y había una muy pequeñita que le reclama algo a otra. Y entonces la hormiguita le dice, mira, tráete una piedra. Y le trae una piedra y le dice, mira, vamos a suponer que esta piedra es una semilla. Y la otra hormiguita dice, no, es una piedra. Bueno, hay un diálogo ahí más o menos jocoso. Pero hay un momento en el que la hormiga grande le dice a la pequeña, mira, esto que tienes aquí es eso que está ahí. Y le muestra un árbol gigante, una cosa impresionante. Eso que está ahí, está aquí. Por supuesto que está en potencial. Es decir, esto puede llegar a eso. Pero para que eso ocurra tienen que pasar cosas con la semilla, tiene que ser cuidada, alimentada, tienen que haber procesos que no nos gustan a nosotros mucho porque nos gustaría estar así. Entonces cuando Jesús le dice a Pedro, tú vas a ser un hombre que va a transmitir certeza, estabilidad, firmeza, como lo fue posteriormente cuando él toma de alguna forma el liderazgo de todo el movimiento post-resurrección de Jesús, y donde las palabras de Pedro vinieron a ser fundamentales, importantes para traer certeza y para guiar toda la obra y el movimiento del Espíritu Santo que venía por delante. Si alguien le dijera a Pedro, tú vas a hacer todo eso, o sea, parecía imposible. Porque incluso quienes lo conocían sabían que era un hombre que estaba lejos de ser eso. Quizás eso es lo que nos pasa también a nosotros, porque además tenemos tantas voces que nos opacan, nos acallan, ¿cierto? Y el colegio es particularmente un lugar donde muchos de nosotros sufrimos en su momento mucho bullying, y las voces para acallarnos, para avergonzarnos, para compararnos, etcétera. No somos tan famosos como el chico tanto, no somos tan lindos como el joven tanto, no soy tan bueno para la pelota ni tan buen deportista, etcétera. Todo el sistema nos quiere igualar a algo y se pierden las singularidades. Entonces, esto muestra que en el encuentro con Jesús, algo más que vida espiritual viene a ti. Mira, cuando tú recibes al Señor, nosotros pasamos de muerte a vida. Y de muerte a vida significa de que la vida del Señor viene a nosotros. Y eso es muy importante, por supuesto. Pero también es importante comprender que cuando el Señor viene a nuestras vidas, se activa algo que Dios tiene para nosotros y que aún no somos. Se activa en ti el hecho de que te das cuenta que no eres igual que el resto y que el Señor te amó de manera particular a ti porque tiene tareas para ti de manera específica, porque son tareas que Dios determinó para ti y para mí desde antes que naciéramos. Esa luz que nos permite ver a la entrada de la puerta mi nombre y comenzar a explorar la posibilidad de que si Dios tiene algo para mí, empieza a aparecer cuando en el encuentro con Jesús. Entonces, cuando hablamos de vocación, la idea es pensar en qué tenemos que hacer, como decía. Pero el Señor trabaja de otra manera. Todo lo que
se empieza a transformar en las acciones de Pedro en el futuro, y que claramente uno observa que ¿quién más que Pedro podría haber hecho eso? Porque se conjugaba su personalidad, se conjugaba su manera de ser, su historia como pescador, su historia como un hombre guía de otros. Pareciera ser que después uno dice, wow, es evidente que era él, pero no lo era al comienzo. Y lo importante es que tenemos que ver es que Dios, para desarrollar la tarea que tú tienes que hacer en tu vida y que es la que se condice con todo lo que Dios te entregó, lo primero que Dios empieza a trabajar es tu ser, no tu hacer. De aquí resulta evidente que muchas personas no logran nunca dar en sus vidas con su vocación. Se pasan la vida y nunca logran dar con su vocación. ¿Por qué? Porque no tienen resuelto lo que son. Si el hacer viene como consecuencia del ser, difícilmente vas a poder encontrar aquello que le da significado a tu vida si tu ser está dañado. Si tu identidad como hijo de Dios, como hija del Señor, está herida, obviamente que vas a seguir avanzando en la vida, pero vas a tener un problema de arrastre. Vas a caminar así toda la vida con un problema que se arrastra y que tiene que ver que siempre estás pegado en temas que tienen que ver con tu ser. Por tanto, puede ser bueno o buena para muchas cosas, puede ser excelente en muchas cosas, pero que sientas satisfacción en tu corazón de saber que estás en el centro de la voluntad de Dios es otra cosa. De allí la importancia de sanar nuestra identidad y que nosotros en Bethesda, usted eres testigo, trabajamos mucho este punto y de hecho el abrazo del Padre del próximo sábado tiene mucho que ver con lo que estoy diciendo ahora. Quienes vieron un abrazo del Padre van a recibir mucho más luz y yo te animo a que te inscribas y des el paso de hacerlo, no solamente por ti, hazlo por la gente que amas. Haz por la gente que te rodea, para que tú vivas tu propia sanidad y puedas ser un agente de sanidad en tu contexto. Por tanto, lo primero que debe resolverse en nosotros en términos de vocación es tomar conciencia de que somos únicos y que Dios no nos hizo en serie y que tú tienes una singularidad que Dios determinó para ti y esa singularidad se condice con tu hacer futuro. Si no conectas eso, vas a vivir, por cierto que sí, vas a avanzar en la vida. Pero eso no significa que encuentres satisfacción en tu alma con lo que estás haciendo. Al final tiene que ver con la realización personal. Efesios 2:10 dice, somos hechura suya. Somos hechos por Dios, no somos parte de la evolución. Venimos a ser creados en Cristo Jesús. El texto dice para buenas obras que Dios preparó de antemano para nosotros. Por tanto, cuando Dios nos lanza al mundo, ¿cierto? Nos lanza para que con todo lo que tenemos en potencial para hacer lo que Dios dice que tenemos que hacer. Por tanto, mírate con un poco de misericordia. Mírate con un poquito de gracia. Porque a lo mejor tú evalúas que estás muy lejos de hacer lo que tú se supone que debes hacer. Ten un poquito de misericordia contigo mismo, pero echa mano de las herramientas que Dios tiene para ti, para que tu singularidad, tu sanidad, tu individualidad, que te hace único y única delante del Señor, esté sano para seguir el camino que sigue. En Lucas capítulo 5 nos encontramos ya. Jesús le había dicho estas palabras a Pedro y vino un evento donde todavía Pedro no era un discípulo de Jesús, así que caminaba todo el tiempo con él, tampoco era un apóstol, tampoco era un hombre que simpatizaba con Jesús, pero todavía él no era su discípulo caminando con él. Es decir, como muchos de nosotros. Entonces, hay un evento que la Biblia lo llama la
la pesca milagrosa. ¿Cierto? Tú sabes que Pedro llega con sus amigos, le fue pésimo en la pesca, entonces hay un diálogo con Jesús y en el versículo 5 de Lucas 5 dice que Simón le responde a Jesús, le dice: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, más en tu palabra echaré la red. Porque Jesús le dice: entren de nuevo y háganlo. Se produce ahí un momento de tensión en el cual el Señor, que no es pescador, un Jesús que es hijo de carpintero, por tanto trabajó de carpintero, pero no es pescador. Entonces es como que un pescador de tomo y lomo como Pedro tiene que estar escuchando el consejo de un hombre que es de otro oficio, pero le asigna cierta autoridad y dice: bueno, si tú lo dices, lo voy a hacer. Quizá el ánimo que había detrás de Pedro era incluso hasta avergonzar a Jesús. Para decirle: ¿viste? Si yo soy pescador, yo sé lo que hago. Y habiendo hecho, dice esto, en el versículo 6, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro dice que cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Esto es lo que Pedro dice de sí mismo. Esto es lo que yo soy. Jesús dice: serás una roca. Él se percibe como un pecador, porque por la pesca que habían hecho, verso 9, el temor se había apoderado de él y todos los que estaban con él, asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, compañeros de oficio, pescadores. Pero Jesús dijo a Simón, y aquí hay otro momento especial, donde otra vez Jesús se enfrenta a Pedro. Me imagino que pone sus ojos nuevamente en él y le dice: desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, ¿qué hizo Pedro? Le siguió. En el proceso de definición de tu vocación, no solamente debes ser consciente y que se construya en tu corazón el hecho de que eres único, sino que, de acuerdo al texto, se comienza a definir cuando eres consciente, además, de que tu singularidad se puede expresar a través de una actividad. Lo digo de nuevo. Se comienza a definir tu vocación cuando eres consciente de que tu singularidad, lo que te hace único, puede expresarse a través de una actividad. Estamos transitando del ser al hacer. Desde ahora, le dice Jesús, serás pescador de hombres. Esta frase es muy iluminadora. Primero Pedro estaba en la línea de su vocación, pero necesitaba una reorientación. A muchos de nosotros nos pasa eso. Sabemos que nos gustan la ciencia, que nos gustan las artes, que nos gustan los deportes, ¿cierto? Y estamos sirviendo, trabajando, algo estamos haciendo que le hace sentido a lo que me gusta, a lo que yo entiendo que tengo y lo que me hace especial o distinto o diferente, porque tengo habilidades que otros no tienen. No soy mejor que otros, soy simplemente distinto. El otro es bueno para las artes, tiene una mentalidad abstracta, un pensamiento lógico. Yo tengo un pensamiento diferente, no me hace menor. Soy diferente, tengo una singularidad y cuando yo me reconcilio con mi singularidad, tengo el fundamento para seguir a lo que está ocurriendo ahora. Además de requerir una reorientación, las habilidades de Pedro eran evidentes, pero se ejercían, escuche esto, en un contexto equivocado. Por eso la singularidad de Pedro podría haberse expresado de 1000 formas. Hay gente que piensa que si no estudia una carrera, entonces era esa carrera la única carrera. No, tú puedes estudiar 1000 carreras. Bueno, no sé si hay tantas, pero puedes estudiar muchas. Y en todas ellas Dios te va a usar. Pero en este caso había una cuya orientación en Pedro le iba a dar una distinción particular en el contexto de la misión de Dios.
Y aquí conectamos entonces con lo que Dios espera de nosotros. Para que se produjera la reorientación, debían suceder cosas en Pedro, que son las cosas que tú y yo, me imagino que ahora estamos atentos, escuchando, y decimos, yo necesito que me den una vuelta de tuerca, ¿cierto? Que la clavija se reaprieta un poquito. ¿Cuáles son las cosas que hace el Señor? Bueno, miremos, el texto nos dice que cuando Jesús llega al lugar, lo primero que se hace es que se sube en la barca de Pedro. Podría haber elegido cualquier barca, porque habían varias ahí, pero se sube en la barca de Pedro. Fue a Pedro, además, a quien Dios le ordenó salir a pescar cuando no habían pescado nada. Podría haberle mandado a Jacobo, a Juan, a otros pescadores. Es decir, vemos a Jesús adentrándose en el contexto que Pedro dominaba. Y fue en ese contexto donde Jesús lo desafió. El Señor quiere trabajar en nosotros. ¿Y dónde se mete el Señor? Donde nosotros decimos que tenemos control. Pedro es un pescador, él conoce el arte de la pesca. No va a venir un Jesús a decirle lo que tiene que hacer. Pero ahí se mete el Señor. Se sube en su barca. Se sube en su mundo. Yo me imagino que Pedro se levantaba y se iba al mar. Estaba ahí porque era lo que le daba identidad. Es ahí donde Jesús se sube. Y es ahí donde el Señor lo desafía. En otras palabras, llegar a ser la persona que Dios quiere que seas implica permitirle a Dios entrar en las áreas que tú dominas. ¿Lo ve? ¿Se da cuenta de esto? ¿Cuáles son las áreas que tú dominas? Donde Dios no entra. Porque tú dominas ahí. ¿Para qué quieres a Dios si tú eres suficiente? Y seguramente tienes control de tus acciones, tienes control de tu futuro, tienes dibujado lo que viene para adelante, ya tienes todo pensado. Pero el Señor, que está trabajando con el ser de Pedro, trabajando con su vida, con su carácter, con su personalidad, lo cual va a darle fundamento después en la ejecución de las tareas para ser la persona que Dios dijo que iba a ser, una roca. Dios no solamente le dijo vas a hacer una actividad, no le dijo vas a ser pescador de hombres sobre la nada. Viene trabajando en él primero, así como Dios viene trabajando en nosotros. Y en algún momento ese trabajo empieza a dar fruto, pero va dando fruto cuando tú también vas permitiéndole al Señor que vaya entrando en las áreas que Él quiere dominar. El episodio termina con un Pedro desarmado ante Jesús y temeroso, cayendo de rodillas delante del Señor, diciéndole, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Es decir, he hablado puras leceras, armé la vida de una manera, pensé que tenía dominio sobre esto, pero el Señor quiere demostrarle en el ámbito de su trabajo, donde él trabajaba, donde Pedro laburaba, ahí el Señor quiere entrar para demostrarle que si Pedro bajaba la guardia y dejaba que el Señor entrara ahí, los resultados iban a ser diferentes. ¿Cuántas de las cosas que tú realizas, trabajas en tu trabajo, en tu profesión, en tu oficio, tienen resultados diferentes porque Dios está ahí? ¿Cuánto de lo que haces lo haces feliz porque Dios está ahí? ¿Está en tu tarea del día a día? Ahora, el avance definitivo, porque se está construyendo algo en Pedro, viene de la mano de definiciones. Este es el tema. La vida está llena de definiciones. Algunas de esas, ¿cierto?, nos impulsan, otras nos alejan. ¿Sí? Vamos en pos de definiciones para alcanzar aquello que yo entiendo que tengo que tomar definiciones para acercarme a lo que Dios quiere, pero en ese caminar vamos equivocándonos. Por eso que la palabra pecado
que no nos gustan mucho porque le asociamos a temas morales, ¿cierto? A temas éticos, pero la palabra pecado significa errar, no achuntarle al blanco. Y si Dios nos preparó desde antemano en base a nuestra singularidad para darle al blanco en mi vida y entrar en la pieza que tiene mi nombre y que le da sentido a toda mi existencia, pero cada vez que entro a piezas distintas o equivoco el camino, la Biblia le llama a eso pecado. Errar el blanco, no darle a donde tienes que darle. Y por cierto que cada vez que no le damos al blanco, eso trae insatisfacción. Pero eso implica tomar decisiones. Por eso que la Biblia dice que cuando Pedro se le desarma su concepto de todo, cae de rodillas y dice que le sigue. Es decir, Jesús provoca tal definición en la vida de Pedro que él está dispuesto a cambiar su reorientación laboral, cambia su reorientación de sus definiciones para reorientar su vida. ¿Cuántos de los que estamos acá sienten que necesitan una reorientación? Ahora, me quiero permitir algo bien cortito, porque algunos podrían decir, si hay algo que me molesta, no tiene que ver conmigo, tiene que ver con mi cónyuge. Entonces, como yo quiero seguir al Señor y quiero caminar en mi vida ministerial, pero no estoy acompañado. Entonces, mi esposo más me molesta en esta cuestión. Yo sé que ustedes nunca han pensado eso, pero no quiere decirlo ahora porque tiene al lado su cónyuge. Pero quiero decirle algo, y lo digo con lo que sé con respeto, pero pastoralmente hablando. 1 Corintios capítulo 9, el apóstol Pablo lo acusaban de muchas cosas. Entre esas cosas lo acusaban de que no era apóstol. O sea, no era como Pedro, como Juan, como otros de los apóstoles. Y Pablo dice así: contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? O sea, estoy dedicado al ministerio, también necesito comer, necesito tomar, beber, comer. Es decir, tengo derecho a una vida. No porque sirva al Señor no tengo derecho a una vida. Y mira lo que dice el verso 5. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer. Es decir, no tengo derecho mientras estoy en el avance misionero, porque Pablo estaba en las misiones. No tengo derecho que cuando estoy inserto en la tarea ministerial, no tengo derecho a acompañarme de mi esposa. ¿Cómo dice aquí? Dice, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. El texto nos dice claramente que en las misiones Pedro iba con su mujer. No nos aparece en ninguna parte, no la vemos ministrando, ¿cierto? Estando con Pedro al lado de él. No lo vemos, la Biblia la invisibiliza completamente. Pero lo que sí sabemos es que Pedro iba acompañado por su mujer. En los ajustes que tenemos que hacer nosotros, en la vocación, no se confundan. Porque algunos se envalentonan y piensan de que si por alguna razón ahora te llegó luz del Señor, se iluminó un poquito la mañana para dar con la puerta correcta, entonces comencemos a echar mano no solamente a mi vida, sino que también a los que están al lado mío, porque te molestan. Tengamos cuidado, querido. Dejarlo todo no significa dejar la familia. Dejarlo todo no significa dejar matrimonios. Dejarlo todo significa
que tú vas a permitir que el Señor entre en tu barca y trabaje en tu vida para que tú llegues a ser la persona que Dios quiera que seas. Amén. No es fácil decir esto, pero lo digo en el nombre del Señor. Ahora, Pedro, cuando dice que lo siguió, lo que ocurrió con Pedro es que pasó de ser dueño de sí mismo a estar disponible para lo que Dios quería que él fuera. Porque la Biblia dice que Pedro lo siguió. Es decir, Pedro ahora ya no es dueño de sí mismo, sino que está disponible. Qué lindo es esto, hermano. No solamente eres consciente de tu singularidad, que eres único, y además que esa singularidad se conecta con algo que Dios quiere que hagas, sino que entras a modo disponible. Es decir, te transformas en un servidor. Porque hay personas que quieren orientar sus vidas vocacionalmente al servicio del Señor, pero no sirven, no están disponibles. Y Pedro entra a un estado, a un contexto de disposición. Pero falta uno más, que quiero cerrar con esto ahora. En Lucas capítulo 6, un poquito después de la pesca milagrosa, en Lucas capítulo 6, ya habiendo pasado el tiempo y seguramente habiendo ocurrido varias conversaciones entre Jesús, Simón, Pedro, ¿cierto? Y que no todas, obviamente la Biblia nos relata, en un ministerio de muchos años, dice que en el versículo 12, capítulo 6, que en aquellos días Jesús fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a muchos discípulos, porque Jesús tenía muchos discípulos, hombres y mujeres. Y dice que de esos muchos discípulos escogió, es decir, el Señor hizo un trabajo de selección, escogió, dice, a 12, a los cuales también los llamó apóstoles. ¿Quiénes estaban ahí? El primero, ¿quién? Simón, a quien también llamó Pedro. Andrés, ¿cierto? Hermano, Jacobo y Juan, es decir, compañeros no solamente de ministerio, ambos, todos de familia de pescadores. Felipe, Bartolomé, ¿cierto? Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado el Celote, y Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, el que le llegó a traicionar. ¿Qué es lo que vemos aquí? Que la vocación, que tiene que ver con tu distinción particular y con la actividad que eventualmente podrías hacer a partir de esa singularidad, se termina de construir cuando tu vocación pasa de estar disponible a estar dedicado. Ya no está solamente disponible como un discípulo, como una persona que está en aprendizaje permanente del maestro, sino que ahora tu vida pasa a estar dedicada. Hasta este punto, Pedro no solo es un seguidor, como decía, sino también un discípulo, es decir, una persona que está en formación permanente. Por tanto, lo que viene, esto que está ocurriendo aquí, esto de que Dios haya escogido a Simón y a otros más, no ocurre en el vacío. Pedro no está en el vacío, viene porque Pedro, además de estar disponible, está invirtiendo su vida y todo lo que eso significa en Dios. Es decir, cuando el Señor lo llama para que ahora su singularidad, que se conecta con su actividad, el Señor ahora lo quiere dedicado al ministerio. Lo que hace el Señor entonces es tomar a uno, no que está flotando en la nada, lo toma a personas que están invirtiendo su vida en aquello que Dios quiere para ellos. Lo que ocurre es que Jesús lo llama, a pesar de estar disponible, como decía, para estar dedicado. Es decir, Pedro va a direccionar toda su vida a un propósito y a invertir su vida en ello. Ahora, alguien podría pensar que esto significa para nosotros que tenemos que abandonar toda nuestra vida, nuestra normalidad y dedicarnos a una actividad espiritual. Entonces, yo voy a estar dedicado cuando deje de trabajar en mi trabajo, ¿cierto? Y me vaya a algún lugar, a un monasterio y me encierre ahí y esté dedicado a la tarea pastoral, y entonces quiero dedicarme a tiempo completo al pastorado, quiero dedicarme a tiempo completo a ser misionero, ¿cierto? Y abandonar mis responsabilidades, y si mi esposa me molesta, bueno, también la abandono.
Uno escucha cada cosa, hermano. Y se escucha espiritual, ¿cierto? Estar dedicado significa que todo tu ser y tu hacer están perfectamente alineados en el propósito que Dios tiene para ti. No hay ruido entre lo que eres y lo que haces. Qué importante es esto, hermano. Pero tampoco hay ruido entre lo que haces y la inversión de tiempo y recursos que le dedicas a eso. Está perfectamente conectado. Porque en eso que haces, que estás dedicado a Dios, encuentras plenitud. Es importante señalar también que Pedro no estaba claro qué significaba exactamente ser apóstol. Si le preguntamos a Pedro ese día, Pedro, ¿qué significa ser apóstol? Yo creo que miró así con cara de, no sé, el Señor me llamó para ser apóstol. ¿Qué significa eso? Tuvieron que pasar años para que esta comprensión bajara al corazón de Pedro y para que entendiera qué significaba ser un apóstol. Eso mismo sucede con nosotros. A lo mejor tú ya estás dedicado al ministerio. Ya estás dedicado a tiempo completo al ministerio. No significa que abandonaste tu profesión, todo lo que decía, sino que todos los días te levantas, haces tus cosas, trabajas, vas, etcétera. Pero estás dedicada al ministerio, pero no lo ves. Porque se nos ha instalado un pensamiento que data de hace 2000 años atrás, que es producto de la filosofía griega y que no tiene nada que ver con el cristianismo. La filosofía griega lo que hace es que separa al hombre en lo espiritual y no lo espiritual. Entonces nosotros hablamos así y decimos, oye, ¿tú qué haces en tu vida secular? Como preguntándole, bueno, tú tienes el domingo, yo me dedico a una vida espiritual. ¿Y qué haces en toda otra semana? Es mi vida secular. Como que si tuviéramos una disociación interior. Eso no es bíblico. Nosotros somos seres espirituales siempre. Todo lo que hacemos. Pero la mentalidad humanista que está en todas las universidades, en todos los colegios, y es así como nos forman y nuestros hijos van creciendo así, y también nosotros compramos esa filosofía y la incorporamos en nuestra manera de ser, e incluso la importamos a la iglesia. Quizás tú ya estás dedicada al ministerio y no lo sabes. Porque no te reconcilias primero con esto que el Señor dice. Yo digo, ¿cuál era el ministerio de María, la madre de Jesús? Uno esperaría muchas cosas. Yo me imaginaba, alguna vez pensé en esto, ¿cierto? Como era Sara, ¿no? La madre de Isaac, cuando el Señor le dice, Abraham tendrán un hijo, y bueno, finalmente nació el hijo. Y Sara era viejita, por hermano, ¿o no? Y yo me imagino que cuando Isaac se subía a a una cerca, yo creo que era el hijo de la promesa, hermano. Si se moría el hijo, se acababa la promesa. Yo me imagino el cuidado. Algunas de ustedes son llamadas justamente a eso. Pero el sistema nos mostró otra lógica. Y pensamos que el ministerio significa hacer cosas grandes para el Señor y ser visto en plataformas, etc. No nos confundamos. Pedro sabía 3 cosas hasta aquí. Primero, que se estaba transformando en una roca. A veces era una piedrecita, a veces parecía un terrón de arena, pero estaba en proceso. Si tú estás en proceso, dale gracias al Señor. Segundo, que ser pescador de hombres, mira, escucha esto, se condecía con su personalidad, pero el desafío era que tenía que ser reorientado. Sé que ha pasado el rato, yo les pido disculpas por extender el mensaje, pero quiero decir esto nuevamente. Tú sabes en la historia de Pedro que cuando Pedro lo negó, ¿qué fue lo que fue a hacer Pedro? Después que Jesús resucitó y ellos no tenían claridad si Jesús había resucitado o no, están en toda una etapa compleja. ¿Qué fue lo que fue a hacer Pedro? Fue a pescar. Es decir, fue a hacer lo que sabía hacer. Fue a hacer lo que entendía que le daba significado a su vida. Pero Jesús lo quería reorientar.
Querido, esta es la tensión de la vida. La tensión de la vida. Un día hablaba con un pastor y me decía, estaba muy mal en la iglesia y el pastor renunció a todo, dijo, me salí del ministerio completo. ¿Y qué es lo que se fue a hacer? Ventas, era lo que sabía hacer. ¿Por qué? Porque el ministerio trae tensiones. Querido, la tensión del ministerio siempre te va a querer sacar de lo que Dios tiene para ti. Siempre. ¿Y a dónde te va a poner? Te va a poner a hacer lo que tú dices que dominas. Y lo tercero que sabía Pedro es que su vida tendría sentido solo si direccionaba todo su ser a lo que Dios esperaba para él. Y fue un proceso. Y lo cumplió. Tengo más ideas, pero es largo. La vocación, querido, es irreversible. Es tu llamado. Puedes elegir muchas cosas en la vida. Puedes elegir con quién casarte, con quién pololear, qué carrera estudiar. Puedes elegir dónde vivir, en qué comuna. Puedes elegir lo que quieras, qué hacer con tus recursos. Pero hay algo que no puedes elegir, tu vocación. Dios te la dio. Y la hizo en perfecta armonía con lo que eres. Acepta tu singularidad y permite que Dios trabaje a partir de ella. Amén. Esto es así porque fuiste llamado para algo. Ese algo querrá expresarse en ti de muchas maneras. Porque si lo haces, estarás satisfecho contigo mismo, con lo que haces, y lo más seguro que a partir de eso hagas feliz a la gente que está contigo. ¿Nos ponemos de pie? Oremos. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Señor, pensando en lo que hemos conversado esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, permite que cada palabra, cada pensamiento, Señor, penetre en lo profundo de nuestro corazón y que a partir de esa convicción se comience a construir, Señor, una nueva realidad para mi vida y para la vida de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Quiero pedirle que esté con sus ojitos cerrados. Y si tiene a bien hacerlo, le pido que ponga sus manitos en su corazón, un poquitito. Ponga sus manitos en su corazón. Ponga sus manitos ahí. Todos, todos. Hágalo, por favor. Hay personas aquí que necesitan reconciliarse consigo mismas. ¿Por qué soy como soy? Dicen algunos. Sí, claro, hay algunos que su carácter les traiciona y necesitan ser moldeados. Pero hay un sustrato básico que Dios puso ahí. Dile al Señor, Señor, gracias por ser como soy. Acepto tu singularidad. Gracias porque no me hiciste en serie, sino que me tenías en tu corazón cuando tus dedos me fueron formando. Gracias por ser morena, por ser rubia, por ser alegre o por ser silenciosa, silencioso. Gracias por esta mentalidad abstracta que me diste, este pensamiento lógico. Gracias, Señor, porque me diste la habilidad de mirar la naturaleza y percibir lo que otros no perciben. Gracias porque me diste habilidades musicales. Gracias, Señor, porque estoy en tu corazón. Dale gracias al Señor. Hoy me reconcilio con lo que soy y recibo tu singularidad como un regalo para mi vida. Permíteme, Señor, conectar esta singularidad
Permíteme conectarla, Señor, con lo que hago. Ayúdame, Señor, a encaminar mi vida de tal manera que, como le dijo Jesús a Pedro, desde hoy serás pescador de hombres. Quizás tú no serás pescador de hombres. Quizás seas un científico, una dueña de casa, un carpintero o un doctor. Pero en aquello que haces, estás en la misión de Dios. Reconcíliate con eso. Y dile: Señor, desde hoy, así como Pedro, entro en modo disponible. Te ofrendo mi oficio, mi carrera, y permite que a partir de ella sea una pescadora de hombres. Que mi oficio, mi profesión hable de ti. Que lo que haga, lo haga de tal manera que se entienda que tú estás ahí, trabajando y haciendo cumplir la parte de la misión que me corresponde hacer. Ayúdame, Señor. Ayúdame. Sana mi historia. Ayúdame, Señor. Porque quiero que cuando pasen los años pueda sentir la plenitud de saber que llegué a ser la persona que tú querías que llegara a ser y haciendo exactamente lo que tú querías que hiciera. Pon tu mano en tu corazón. Oro, Señor, ahora para que la luz que ilumina, comience a iluminar la puerta donde está arriba puesto el nombrecito de cada uno de nosotros y comencemos a ver el camino que tú has trazado para nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. 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 Reorienta, Señor. Trae más luz donde no hay suficiente luz. Reorienta nuestro caminar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Algunos de aquí tendrán que tomar sus definiciones. Saben que necesitan con urgencia hacerlo, porque saben que algo no está bien. Permite, Señor, que este sea el día para cobrar el suficiente valor para hacerlo y reorientar nuestras vidas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Querido, querida, no hay nada más lindo en la vida que ser la persona que Dios quiere que seas. Ayúdame en mi debilidad, dile al Señor. Ayúdame, Señor. Pero entro a modo disponible hoy para que cuando sea tu voluntad me apartes y pueda toda mi vida estar dedicada para ti. En el nombre de Jesús, Señor. ¿Puede levantar sus manitos? Levante sus manitos.